Buenos días, compañeros, compañeras y medios de comunicación que respondieron a esta convocatoria. Gracias por acompañarnos. Pues somos esta pequeña comitiva de 3 personas que han salido de México desde el 15 de abril y llegaron a estas tierras de Europa el 16 y hemos iniciado un recorrido que culminará hasta el 19 de mayo. Somos esta pequeña comitiva que ha espantado a muchos en México y que piensa que está gastando millones de euros, creo, para poder financiarse. Pero fíjense en los lugares que utilizamos, ¿no? El reclamo nuestro desde el 26 de septiembre pues es lógico, la presentación con vida de nuestros compañeros, pero también queremos garantías de no repetición. O sea, que el problema de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales termine en México. Seríamos egoístas si solamente pidiéramos a nuestros 43. No veríamos el problema en su justa dimensión. Estaríamos siendo parciales, estaríamos siendo ciegos e indiferentes. Es lo que tal vez ha molestado a muchas autoridades en México y a nivel internacional. Por eso muchos prefieren guardar silencio. Por eso muchos prefieren no hablar del caso. Nosotros creemos que los padres de familia y estudiantes desde el principio tuvimos la voluntad de marchar por la vía legal, por la vía pacífica, junto con las autoridades. Incluso nos llegamos a reunir con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, siempre con ese afán de que el Estado mexicano pusiera todo su empeño en buscar a nuestros compañeros. Sin embargo, la desilusión vino al instante. Desde el principio buscaron a nuestros compañeros muertos. Las búsquedas que se hicieron, los enormes recursos que supuestamente el Estado designó para que Gendarmería, Ejército, Policía Federal y unos drones bien mojosos y unas palas y unos picos se presentaran a Guerrero, pues simularon una búsqueda que lograron engañar a la población mexicana, esa población mexicana y esa población internacional que por ver el problema de fuera pues no alcanzó a percibir lo que en realidad estaba pasando. Quienes pudimos ver en su justa dimensión la actitud del gobierno en toda esta investigación fuimos nosotros, los estudiantes y los padres de familia, quienes acompañábamos y nunca dejamos que fueran solos las autoridades a las búsquedas. O sea, el gobierno a través del Ejército y la Gendarmería. Una Gendarmería que se dedicó a recorrer carreteras y tomarse fotografías, pero que jamás se internó en los campos, jamás se internó en los barrancos, en las posibles rutas por donde pudieron haber sido trasladados nuestros compañeros. O que jamás entró a una casa en la cual se nos mencionaba a través de conocidos que habían visto pasar a mucha gente en esas noches siguientes, porque no llevaban orden de cateo, o sea, no llevaban permiso para entrar, tenían que volver a los días siguientes ya con el permiso. Una orden de cateo contradictoria que en México hemos visto a las autoridades, a los policías y a los militares entrar a propiedad sin necesidad de orden de cateo, pero que justamente para buscar a nuestros compañeros la necesitaban, para no violar la ley. Por eso nosotros nos molestamos mucho con nuestras autoridades. Si los padres de familia y los estudiantes estábamos dispuestos a darle ese voto de confianza que nos pidió Miguel Ángel Osorio Chong,
Luis Enrique Miranda, el mismo presidente de la República, ¿por qué se dedicaron a simular una búsqueda? ¿Por qué tenían prisa en terminar con el caso de manera mediática y de manera política? A nosotros nos dolió y nos duele que nos hayan hecho esto, pero más nos molestó porque pretendieron burlarse de nuestra inteligencia. Pretenden burlarse de la sencillez, de la humildad y de la dignidad de nuestros padres de familia. Y eso es lo que molestó a mucha gente, y por eso en el país un gran movimiento emergió a partir del 26 de septiembre, que dijo: ya basta, estuvo bueno, porque todos en México hemos visto este clima de violencia, nos alcanza a todos. Nosotros nunca hicimos exclusión, nosotros no dijimos que era un problema contra los pobres nada más, o contra los estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente la delincuencia en México, la inseguridad, alcanza a cualquiera. A veces sin necesidad de que te pongas frente a los lugares donde hay enfrentamientos. De los 23,000 que según las cifras oficiales están desaparecidos o extraviados, como ellos mencionan, muchos no estaban metidos en problemas políticos, ni se oponían al régimen de Peña Nieto o de Calderón o nada. O sea, son gente que simplemente los desaparecían. De los 150,000 asesinados en 10 años, ¿cuántos de ellos estaban metidos en problemas políticos? ¿Cuántos eran subversivos? La mayoría fueron alcanzados por balas perdidas, como bien lo mencionan. La mayoría fueron consecuencia de los daños colaterales que una guerra contra el narcotráfico, puesta a guerra por supuesto, se inició desde hace más de 10 años, financiada y asesorada por Estados Unidos y también por países de la Unión Europea, con asesoramiento a las policías, con dotación de armamento. El helicóptero que derribaron los narcos en Jalisco hace unos días era de origen francés. Así es. Las armas que se accionaron contra nuestros 2 compañeros en 2011 eran de origen alemán. En un estado que está prohibido que esas armas lleguen, porque es de gran conflicto social. Y volvieron a hacer presencia las armas alemanas el 26 de septiembre. Está documentado. Por eso nosotros decimos que por encima del interés de que se respeten los derechos humanos en los países, está el interés de que se respeten las inversiones. Nosotros no estamos acostumbrados a ver la parte del problema. A nosotros se nos enseñó desde los primeros días en nuestra escuela que las personas tendríamos que ver el conjunto, no la parte. Porque a eso nos han acostumbrado, a dedicarnos solamente a lo nuestro sin ver el resto de problemas. Y así han intentado desde el principio engañar a la población y pretender vendernos la mentira de que fue el narco. Pero en México no hay diferencia entre narcotráfico y políticos. Ya no se trata de diferenciar a unos y otros. Los conflictos que vemos entre cárteles de la delincuencia organizada son conflictos en realidad de un partido político contra otro. Eso es. Y detrás de esa opinión pública que hoy se vuelve contra nosotros, nosotros no vemos a la opinión pública, vemos a líderes de opinión. Eso es lo que estamos viendo y a lo que se han dedicado. ¿Por qué en un problema tan serio de crisis grave de derechos humanos se le da una salida política y una salida mediática, cuando toda la población exige cambios?
Cuando toda la población exige y pretende vivir en un país donde se pueda garantizar por lo menos la vida. Por lo menos. Eso es lo que estamos haciendo en esta Eurocaravana. Hablando de las cosas que pasan en México, no porque no se sepan, sino porque se saben y se callan. Y nosotros no somos de las personas que cierran la boca. Somos de las personas que van a continuar denunciando en tanto no nos corten la cabeza. Porque nuestras autoridades también están acostumbradas a hacer eso. Y utilizan el narco y les es una herramienta muy útil para que los crímenes de cualquier tipo queden en la impunidad. Y todo es culpa del narco. Y echarle la culpa al narco es lo mismo que echarle la culpa a un capitán de un barco que se hundió en el Mediterráneo. Porque ellos siempre se van sobre el hecho, no sobre las causas del hecho. Y nosotros no cuestionamos solamente el hecho, cuestionamos las causas del hecho. Y a eso vino esta Eurocaravana, a reunirse con las personas, a difundir, a mostrar nuestra voluntad de contribuir a que nuestro país salga adelante. De que este movimiento está cuestionando esos problemas y al cuestionarlos se pone a la disposición de contribuir a su resolución. Es no otra cosa. Que nadie diga que estamos esparciendo odio, que estamos trasladando nuestros problemas de allá para acá, y que nadie diga que venimos a dar lástima a la Unión Europea, porque no es así. Nosotros no vinimos a dar lástima. Nosotros vinimos con la frente en alto, asumiendo un problema que otros, los que deberían resolverlo, no lo asumen. Eso es lo que estamos diciendo. Esperamos si los medios de comunicación, las personas de este país, de este Estado español o de este Reino de España, que por cierto tenemos envidia de no tener rey, entiendan de lo que estamos hablando, se sensibilicen, sepan que estamos hablando de derechos humanos y cómo podemos renunciar, cómo podemos aceptar una versión que se limita al dicho de 3 supuestos delincuentes, y que esos 3 delincuentes, cuando los presentaron a la opinión pública, tenían visibles muestras de tortura. O sea que los obligaron a decir lo que ellos quisieron que dijeran. ¿Cómo podemos permitir o aceptar una versión donde en un basurero de Cocula se encuentran huesos de pollo, de vaca, una prótesis dental de personas? Sí, pero no de nuestros compañeros. Se encontraron el lugar perfecto para armar todo ese teatro. ¿Cómo podemos permitir que a un caso tan grave, en una conferencia de prensa de Murillo Karam, se le ponga música de fondo? O sea, en el fondo, el problema está en el fondo. Realmente lo hicieron de telenovela, y los mexicanos somos re telenoveleros. Y muchos lloraron y se la creyeron. Así es. Porque saben cómo, cuándo hacerlo. Nosotros decimos que estamos ante un problema grave. Queremos el respeto a la vida, el respeto a todos los demás derechos a los que tiene que acceder el ser humano. Eso es lo único que estamos defendiendo. Si eso se circunscribe en un clima de violencia, hemos hablado de los demás problemas. Y estamos hablando de los demás problemas no porque nos sentimos los que tienen que hablar del problema, sino porque hay muchos que en México están gritando y nadie los escucha. Hay muchos que en México han gritado estos problemas y nadie los escuchó antes. Después del 26 han seguido las desapariciones, los asesinatos, los enfrentamientos, han seguido los secuestros, las extorsiones, la trata de blancas, los feminicidios, los niños, la prostitución infantil en Michoacán, los niños desapareciendo en pleno Distrito Federal, el tráfico de órganos. Estamos hablando de cosas serias. Y por eso queremos
consolidar un apoyo internacional, porque en México de manera pacífica sí, pero de manera seria y responsable vamos a contribuir a que esto cese. Los niños ya no pueden seguir viviendo así, no puede la sociedad acostumbrarse a vivir así. ¿Cómo puede alguien acostumbrarse a ver todos los días en las planas de los periódicos muertos, decapitados, en la televisión? No sé aquí cómo vayan, pero creo que los países de Europa están más avanzados que nosotros. En México, por nuestro atraso, solamente tenemos 14 desaparecidos todos los días. Me imagino que aquí han de ser unos 50 o 60, si es que van más adelantados que nosotros, ¿no? Pero creo que no es así. ¿Cómo puede una sociedad en verdad vivir de esa manera? A eso estamos apelando, a la sensibilidad de las personas, que entiendan que no hay interés político en esto, que no hay un interés político, no andamos buscando ni siquiera nuestro reconocimiento ni el de nadie. Queremos que se reconozca un problema que debe solucionarse y que no somos tontos, porque si hubiéramos reducido el problema a las 43 familias y a los estudiantes, entonces ya nos hubieran hecho como ellos hubieran querido, nos hubieran entregado otros cuerpos, nos hubieran entregado huesos de animales y nos hubieran vendido una mentira o nos hubieran comprado con dinero, así como han hecho con muchos y muchas, así como se han visto rodeadas de impotencia las personas y las familias en México, porque nadie, ni siquiera el vecino, es capaz de sensibilizarse. Porque si algo le pasa a alguien, inmediatamente decimos: algo ha de haber hecho tu hijo. Pues no, fíjate que muchos de ellos no han hecho nada y sin embargo les toca. Pero ahora nos miden a todos con la misma vara, porque eso es lo que proclaman y difunden los líderes de opinión. Esperamos no herir ninguna susceptibilidad en esta conferencia de prensa. Estos somos y estos andamos. Llegamos y nos vamos porque queremos andar allá, en nuestro país, contribuyendo a resolver el problema, y esperamos que la gente nos apoye. Muchas gracias.